continuar entonces con el sermón en este día. El sermón será predicado en un versículo bíblico hoy de Mateo 11:25, Marcos 11:25, perdón. Oremos. Señor, mediante tu santa palabra pedimos que nos ilumines, que nos alimentes, que nos fortalezcas con tu palabra de amor y gracia. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y la paz de Cristo sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Cierto joven muy inteligente venía de un barrio muy pobre y de una familia muy pobre. Pero muy inteligente, muy listo, y él siempre, empezando desde la kinder, estudió muy duro, siempre sacó muy buenas notas, siempre primero. Él tuvo el sueño de ser un médico, un doctor, ¿verdad? Pero ya estaba en la prepa, también buenas notas. Sabía que no tenía el dinero para ir a la universidad para estudiar para ser doctor. Y estaba desilusionado. Bueno, un día el director de la prepa, del high school, donde él iba, quería hablar con él. Y él dijo, sí, está bien. Fue a su oficina y el director le informó de una organización de personas muy generosas que dan becas a estudiantes de bajos recursos para que vayan a la universidad. Y él lo animó, lo exhortó a llenar la aplicación a ver si él calificaba, a ver si él ganaba la beca. Y el joven lo hizo. La aplicación. Unas semanas después, el director le informó que había ganado la beca. No iba a tener que pagar ni un solo centavo para ir a la mejor universidad del estado de medicina. Y así lo hizo. Estudió muy duro después de 8 años de estudio. Gran médico. Y Dios le dio éxito. Llegó a ser un buen doctor. Salió de la pobreza. Ganó bastante dinero. Hasta pudo comprar una casa para sus papás. Bueno, después de unos 15 años, un día le llamó a él un representante de la misma organización que da becas a los estudiantes de bajos recursos. Y le estaban llamando para solicitar una donación. Entonces el representante le habló, le explicó quién era y le pidió una donación. Y el doctor dijo, no tengo tiempo, y colgó. Qué hipócrita, ¿no? Qué mal agradecido. La misma organización que le dio una nueva oportunidad, que lo puso en un camino mejor en la vida, que básicamente le dio una vida mejor, y ¿qué hizo? Tuvo la oportunidad de dar lo que él había recibido, ¿y qué hizo? Nada. Fue agradecido, un hipócrita, podemos decir. Mis hermanos, podemos hacer una comparación entre este joven y nosotros, pero espiritualmente hablando, porque espiritualmente hablando, estábamos en el barrio más feo de pecado, éramos pobres pecadores, estábamos en el barrio de Satanás, vino a la muerte y al infierno. Igual como aquel muchacho no podía salir de la pobreza solo, jamás podríamos salir de la pobreza espiritual. Jamás podríamos salvarnos del pecado y de la muerte y del infierno. Estábamos destinados a la condenación eterna. Solo una persona nos pudo salvar. Y esa persona fue pues nuestro Dios generoso y amoroso. Lo hizo en su amor y su generosidad. Más que eso, nos ayudó, nos salvó. ¿Y qué hizo con todos nuestros pecados? Nos perdonó todo. Mis hermanos, el perdón es la palabra que más define la vida cristiana. ¿Okay? El perdón es necesario, es esencial. El perdón es lo que
relación con Dios. El perdón es lo que uno necesita para entrar en el cielo. Y el perdón es lo que Cristo ganó en la cruz con su sacrificio y con la sangre. ¿Este perdón tiene un precio? No es cierto. Escuchen lo que dice. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y el perdón, limpieza, el perdón es lo que Dios le da a uno cuando se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo. Que dice la palabra de Dios de Hechos 10, todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y este perdón que recibimos por fe, ¿verdad? Es completo, no es a la mitad. No perdonó la mayoría de los pecados, perdonó ¿cuántos? Todos. Están nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. ¿Qué dice? He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. ¿Qué está diciendo? Tan lejos está el oriente del occidente, the east from the west, como decimos en inglés, tan lejos nos echó nuestros pecados de nosotros. Él los barrió en el fondo del mar, ¿verdad? Los pecados perdonados completamente, mis hermanos. Y este perdón que tenemos nos da pues una nueva vida, nos ayuda a vivir en paz, con una conciencia tranquila. ¿Okay? Ya no tenemos que preocuparnos de pecados cometidos en el pasado. Que dice, reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Y mis hermanos, la persona que tiene perdón, importante perdón, está salvada de la muerte, salvada del infierno. Tiene la esperanza, la segura esperanza de la vida eterna. Que dice la palabra, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Verdad? Nos trasladó, nos sacó del reino de la oscuridad, donde Satanás nos tenía en sus garras, y nos trajo a su reino de luz. ¿Qué? Porque nos perdonó los pecados. ¿Qué dice? En su amado Hijo tenemos el perdón. Mis hermanos, se llena de significa que tenemos una vida nueva. Significa que estamos bien con Dios. Estamos en Cristo. Oigan lo que dice. El rey David, él había cometido unos pecados terribles. ¿Okay? Adulterio, asesinato. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió y el profeta Natán le dijo, tú eres en Cristo. Fíjense ahora, cuando oigan esas palabras, fíjense en la que sentía David, ¿okay? La alegría que tenía, la dicha. Dice, dichoso a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Pues mis hermanos, vemos que el perdón define el creyente. ¿Verdad? El perdón es todo para nosotros. Por el perdón estamos en paz con Dios. Tenemos una relación de paz. Y por el perdón que tenemos en Cristo, pues un día vamos a vivir con Él en gloria eterna. De pensar que el perdón no es cierto todos los días y estar agradecido. No de vez en cuando. Todos los días debemos dar las gracias por el perdón que tenemos en Cristo. Y en la Cuaresma, pues por eso estamos celebrando la Cuaresma. Debemos de aún más en estamos en este perdón, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, pues el perdón es gratis para uno por la fe, pero no fue nada barato.
¿no? Le costó a Cristo muy caro en la cruz, ¿verdad? Entonces en el tiempo de la Cuaresma recordamos y estamos tan agradecidos a Cristo por haber marchado a la cruz por nosotros y por haber ganado este perdón por nosotros y haber abierto las puertas del cielo. Y en este versículo vamos a escuchar, que vamos a enfocar ahorita, Jesús nos dice la actitud que un creyente debería de tomar cuando se trata del perdón. Oigan lo que dice. Estoy leyendo de Marcos 11, dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Se acuerdan del ejemplo del joven? Venía de la pobreza, vivió en un barrio feo, gente muy listo, pero no tenía dinero para estudiar, ¿verdad? Y luego la beca, ¿verdad? Del grupo generoso, esto le dio una oportunidad a una nueva vida, ¿no es cierto? Todo el dinero que él ganó de ello, pues pudo estudiar y llegó a hacer mucho dinero. Y luego pues la llamada y tuvo la oportunidad de dar lo que él había recibido. ¿Qué hizo? No dio nada. Mis hermanos, por la fe en Cristo, para poder ha perdonado, ha cancelado la deuda del pecado que nos iba a condenar para siempre. Ha perdonado esta deuda, completamente perdonado. Ha cancelado la deuda. Esto vale mucho más que una carrera para una vida mejor. No. ¿Qué significa este perdón? Con todos los pecados perdonados, la deuda de pecado cancelada y perdonada. Tenemos algo mucho más que una vida mejor en esta vida. Tenemos la vida eterna esperándonos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué somos cuando no damos lo que hemos perdonamos a ese amigo que contó chismes de nosotros en una fiesta? ¿Qué somos cuando no perdonamos a la pareja que nos engañó hace mucho tiempo? ¿Qué somos cuando no perdonamos a la pareja por años? ¿Qué somos cuando no perdonamos a este mayordomo que nos hizo ver mal delante de la gente? ¿Qué somos cuando no perdonamos a esta tía que arruinó la reputación de nosotros en la familia? ¿Qué somos cuando no perdonamos a este compañero de clase en la escuela que habló mal de nosotros? Mis hermanos, ¿qué somos cuando no le damos lo que hemos recibido? Todos. ¿Y qué somos cuando no perdonamos? Seguimos en el pecado de guardar rencor. Si continuamos en este pecado de guardar rencor y no perdonar a uno, y no nos arrepentimos de este pecado, la Biblia lo dice, a nuestro perdón. Mis hermanos, el perdón es todo. Cristo piensen en cuántos pecados, en cuánto valor tiene el perdón de nuestros pecados. Los miles y miles y miles y miles y miles y miles de pecados de pensamiento que has cometido y yo he cometido. Y los miles y miles y miles y miles de pecados de palabras que hemos cometido. Y los miles y miles y miles y miles de pecados de acción que hemos cometido. Todos han sido perdonados por la sangre de Cristo. Todo ha sido borrado. Todo. Por Cristo. ¿Verdad? Todos
estos pecados olvidados por Dios. Él dice en Hebreos, ni me acuerdo de uno de ellos. No se acuerda ni siquiera de un solo pecado que hemos cometido. El perdón es todo para nosotros. El perdón, por el perdón de Cristo que tenemos, por el perdón que tenemos en Cristo, pues estamos bien con Dios. Bien con Dios. Por el perdón somos salvados de la muerte del infierno y un día vamos a vivir con Dios para siempre en el cielo. Por el perdón podemos vivir cada día de nuestras vidas seguros de la gracia. Por el perdón que tenemos en Cristo podemos acostarnos en la almohada cada noche seguros de nuestra salvación. Entonces, hermanos, llenos de agradecimiento y llenos de amor, así como Dios nos perdonó, también vamos a ¿qué? Perdonar. Y lo voy a repetir. Llenos de amor y agradecimiento, así como Dios nos ha perdonado en Cristo, vamos a perdonar a los demás. Amén.